David no dejaba ni una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey de Aquis. Conozcamos uno de los momentos de mayor soledad y profunda tristeza de David en Primera de Samuel, capítulo 27. Qué gusto saludarte esta mañana. Te invito para que puedas compartir los audios en Facebook, Momentos de Esperanza MX, en Spotify y en YouTube como Momentos de Esperanza. Compártelos, invita a otras personas a sumarse en este reto de este nuevo año, todos los días estudiando un capítulo de la Biblia. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es uno de los más tristes en la vida de David, ya que nos muestra su falta de fe. Pero eso de alguna manera nos motiva. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran como nosotros. Y eso es lo que me encanta de la Biblia. La Biblia no maquilla, ni le quita los errores, ni esconde los defectos de los grandes hombres y mujeres de la fe. No esconde sus faltas, sus fracasos. Al contrario, cuando es necesario los pone allí para que aprendamos que alguien que va a llegar a la patria celestial no será porque nunca se equivocó, sino porque se levantó. Y que estos hombres y mujeres eran como usted y como yo, humanos, con debilidades y con defectos, con fortalezas, con buenos deseos, pero también que muchas veces les faltó la fe. Y aquí está David. Dice el versículo número 1 que seguía pensando en su corazón, o que dijo en su corazón. Lo que este versículo quiere decir es que David había tenido esta idea durante mucho tiempo en su cabeza. ¿Cuál era la idea? El versículo 1 dice que él decía es que algún día Saúl me va a atrapar. Entonces lo que tengo que hacer es escapar a la tierra de los filisteos y allí pues Saúl ya no me va a buscar y por fin estaré a salvo. Fíjate, es una idea para empezar arriesgada, pero por otro lado también lógica. Pero sobre todo es una idea que totalmente está en contra de buscar a Dios y confiar en Dios. Pero como lo hemos dicho, antes de juzgar y antes de ser duros con los personajes bíblicos, hay que tratar de entenderlos. Mis amigos, es que David solamente había escuchado palabras de ánimo de Jonathan y de la que ahora era su esposa, Abigail. Todos los demás lo habían acusado, lo habían perseguido, lo habían malinterpretado. Si no fuera por estos 600 hombres que ahora tenía, antes estaba completamente solo, pero el tiempo había pasado, ya se había cansado. Estaba profundamente cansado y profundamente desanimado. Sabes que nosotros debemos entender claramente que la mejor herramienta de Satanás es el desánimo. Cuando logra desanimar nuestro corazón, nuestra mente y sobre todo nuestra percepción deja de ver la mano de Dios. Nos sentimos solos, nos sentimos sin propósito, nos sentimos abandonados. Y es así como David se sentía. ¿De qué sirve? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy acá? No tiene ningún sentido. En cualquier rato Saúl me va a atrapar. Eso no era cierto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto cómo Dios ayudó a David muchas veces, pero ahora se sentía así por el profundo cansancio. Estar huyendo de cueva en cueva, de cerro en cerro, de montes, de desiertos, estar pasando hambre, estar viendo ahora por estas 600 personas, era cansado. Mis amigos, es tiempo de que nosotros podamos comprender esta situación. Muchas veces el enemigo no se va a presentar a tu vida cuando estés fuerte, cuando estás orando, cuando estás ayunando, cuando estás yendo a la iglesia, sino que va cansando poco a poco tu vida. A veces te cansa físicamente a través del trabajo. A veces te cansa a través de personas que como gota de agua incesante están duro, criticando, juzgando, analizando tu vida. Con personas cercanas quizá en la misma familia que tú tienes y que te están trayendo problema tras problema tras problema y tú tienes que buscar la manera de arreglarlos. Sabes que el enemigo sabe cuando nosotros estamos cansados y eso es lo que tenía David. Estaba profundamente cansado, se sentía profundamente solo y fue allí cuando esta idea entró a su vida. Y este es de los capítulos más tristes porque él encuentra salvación en el enemigo de Dios, que eran los filisteos. ¿Era lógica? Pues hasta cierto punto era lógica. Hay un dicho que dice que si alguien es enemigo de tu enemigo, pues puede ser tu amigo. Y es básicamente la que aplicó David. Se fue con el enemigo de Saúl y dice, mira,
dame una oportunidad, yo voy a estar contigo. No lo dice implícitamente en el capítulo de hoy, pero esa es la idea. Yo voy a estar contigo, voy a pelear contigo y tú vas a probar mi lealtad. Mis amigos, David le dio la espalda al pueblo de Dios. David le dio la espalda a su propósito. David le dio la espalda a esa promesa tan grande. Tú vas a ser el rey. Sí, uno lo puede juzgar, pero si tú has pasado por una situación así, tú puedes entender a David. Y ojalá y David hubiera tenido a más personas, porque aquí no vemos al profeta Gad, no vemos al sacerdote Ahimelech, no vemos a Jonathan. Él se sintió solo y se apartó. ¿Cuántas veces se necesita personas que te puedan ayudar a recordarte tu propósito? Que te puedan ayudar, que te puedan dar esperanza, ánimo. Y sabes, creo que esta mañana Dios nos está hablando de esta historia para que podamos recapacitar y entender, tú no estás solo. Estás viendo las cosas así porque estás desanimado. Estás viendo las cosas así porque estás profundamente triste y porque te sientes solo, pero esa no es la realidad. ¿Sabes cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos, vengan, descansen, vengan, vamos a descansar, estemos aquí aparte? Lo que tú necesitas ahora, si estás a punto de tomar una decisión equivocada, es detenerte y descansar, detenerte y apartarte un momento y buscar a Dios. Ahora que estamos terminando estos días de vacaciones, posiblemente pienses, bueno, estos días no me sirvieron de nada, estoy más preocupado que cuando salí, estoy más cansado que cuando salí. Es que sabes que el verdadero descanso es pasar más tiempo con Cristo, es apartarte para orar con calma, apartarte para exponerle tus problemas, tu ansiedad y dejar que la voz del Espíritu Santo pueda calmarte y pueda decirte, hijo, tú no estás solo. Hija mía, tú no estás sola, yo estoy contigo. Si tú me buscas, si tú tienes paciencia para escuchar mi voz, yo te voy a hablar y te voy a dar fortaleza. Mis amigos, no es que Dios se haya alejado, pero comprendemos a David, lo entendemos. Él estaba cansado y tomó una decisión equivocada, una decisión que definitivamente no era la correcta. Ahora se fue con Aquis, el rey de Gat. Recuerda, Gat es una de las 5 ciudades de los filisteos. Ahora no está solo y como te decía, ahora sí lo recibieron porque tenía 600 hombres y no solamente ellos, sino que se fue con sus familias. Y fíjate, le tiene que decir amo al rey de Gat y le dice, ¿sabes qué? Mira, no quiero estar aquí cerca de ti, dame una ciudad. Y así que se fue a la ciudad de Siclag y allí él vivió aparte 1 año y 4 meses. Ese año y 4 meses definitivamente fueron de los más tristes en la vida de David. Tuvo que darle cuentas al enemigo de Dios, los al rey de los filisteos. Tuvo que salir a combatir en nombre de los filisteos. Y fíjate que del versículo número 8 al versículo número 9 y 10, David se seguía equivocando. Él estaba pues mal. Dice que iba a los gesureos, a los jersitas, a los amalecitas y dice pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Sur, hacia la tierra de Egipto. Básicamente él iba a los pueblos, los atacaba, destruía todo y se llevaba todas sus riquezas y se las llevaba al rey de Aquis. Pero lo que no le decía, y aquí estaba mintiendo, es que él le decía, es que yo estoy combatiendo al territorio de Israel. Todo esto que estoy trayendo es del territorio de Israel. Y era medias verdades y medias mentiras, porque estos pueblos eran nómadas que venían del desierto y entonces habían entrado a territorios de Israel y tomaban posesión, eran básicamente como guerrillas. Ellos venían, atacaban a un pueblo, mataban a la gente, le quitaban sus riquezas, se podían quedar ahí un tiempo y si no regresaban al desierto. Pero así habían estado ganando territorios de Israel. Entonces David lo que está haciendo es ir, despojarlos a ellos y decirle al rey de Aquis, estoy atacando al pueblo de Israel. De esa manera, el rey de Aquis decía, ve el versículo 11 y 12, pues Aquis le creía a David y pensaba, a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre.
Fíjate, lo engañaba al rey filisteo, diciéndole, no, yo todo esto que traigo lo traigo del pueblo, los estoy atacando. Aunque realmente pues era naciones, esas matanzas, ojo con lo que estamos diciendo, no habían sido idea de Dios, ni habían sido los planes de Dios. Recuerda que ese tipo de castigos eran muy específicos. Mis amigos, David está en ese año 4 meses lejos del plan de Dios para su vida. Aún, y quiero decirte esto por favor, y hay que entenderlo bien, aún él tenía cierta bendición de Dios. Dios lo seguía protegiendo, porque David en su corazón, Dios conocía el corazón de David. David no estaba en una rebelión abierta contra Dios. Estaba profundamente desanimado, profundamente triste, se sentía profundamente solo. Por eso Dios conoce el corazón de las personas. Externamente nosotros podemos juzgar y criticar. Externamente nosotros podemos ver sus acciones y decir, este está mal. Pero Dios, que conoce el corazón, tenía misericordia por David y lo protegía y lo cuidó y lo bendijo, a pesar de que no estaba en ese momento en el plan que Dios tenía para él. Porque te digo que hay que escucharlo con mucha sabiduría y mucho cuidado. Porque hay que en primer lugar, porque hay que entender que no todos los que se alejan de Israel están en una rebelión contra Dios. No. Esto nos queda claro aquí. No todos los que se alejan del pueblo de Israel, no todos los que se van de la iglesia están en una rebelión contra Dios. No. Pero también hay que entender que no porque yo me estoy alejando de Dios, siempre Dios me va a bendecir y siempre me va a cuidar, aunque yo estoy en abierta rebelión contra Él. No. Dios tiene mucha misericordia y tiene mucha paciencia. Pero si hay algo que tenemos que tener claro el día de hoy es, Dios conoce el corazón de las personas. Así que si en algún momento ves a un David que está alejado, no lo juzgues, no lo critiques. Quizás si fuéramos más pacientes y nos acercáramos a David en esta situación y pudiéramos recordarle todo lo que Dios quiere hacer con él y todo lo que Dios le ha dicho que va a hacer en él, quizá esos David regresarían no hasta en 1 año y 4 meses, quizá regresarían antes. Quizá nunca se hubieran ido. Mis amigos, a veces las cosas en el pueblo de Dios se ponen difíciles. A veces las cosas en el pueblo de Dios se ponen muy complicadas, muy difíciles de vivir. Pero Dios conoce los corazones. Dios conoce a las personas. Así que si tienes algo para analizar este día hay que tener cuidado cuando llegamos a nuestro punto de cansancio, a nuestro punto de desesperación. Hay que tener mucho cuidado cuando la crítica, cuando la persecución, cuando todo eso llega a nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado, porque es cuando más necesitamos de nuestro Padre Celestial, cuando más necesitamos orar para poder seguir dependiendo solamente de nuestro Dios. Querido Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos. Al ver estos momentos en la vida de David, no nos quedan dudas. Tus hijos pasan por momentos de mucha soledad, de mucha crítica, de mucha persecución, de mucha angustia, en el trabajo, en la familia y también en la iglesia. Hay momentos en los que nos sentimos profundamente solos. Pero Señor, ayúdanos a ver más allá de la oscuridad de nuestra vida. Ayúdanos a ver más allá de lo que nos rodea y saber que tú sigues gobernando y sigues en tu trono y tus brazos siguen abiertos para recibirnos, para sostenernos, para alimentarnos, para levantarnos. No estamos solos. Tú estás con nosotros y estás permitiendo esto para elevar nuestro carácter, para pulir nuestra vida y para ayudarnos a entender que solo podemos depender de ti, nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.